El mayor error dentro de la sociedad que tenemos hoy son las redes sociales. Y ves una chica que dice, joder, si esta chica está bien en Instagram, porque luego a mí me manda esta mierda de fotos. A nivel de suplementación, para ti, ¿cuáles son tus básicos? Quizás el magnesio. Posiblemente por detrás del magnesio los omega 3. Y luego la vitamina D. A mí me parece que el factor fundamental son los hábitos desde pequeños. El gordo siempre te va a decir que come poco y el delgado siempre te va a decir que come mucho. Eso no tiene que ver con su genética, tiene que ver con su perfección. Su precio no está en la máquina que te vende, está en el prestigio que te da. ¿Por qué te digo esto? Si yo tengo 1000 personas haciendo cola, te cobro 1000 euros al mes. Tomar por culo. ¿Pero por qué? Porque tengo 1000 personas esperando. A mí me gustaría poder hacer una línea con suplementos concretos que yo creo que faltan en el mercado. ¿Cuáles son los deportes donde realmente se utilizan más fármacos o anabolizantes? Yo creo que esto era un deporte pues de porteros de discoteca y de matones. De hecho, ni siquiera decía que hacía culturismo, decía que hacía deportes de fuerza, porque me daba vergüenza hablar de culturismo, que yo entré en la facultad en el 2006. ¿Quién es Roberto Castellano y a qué se dedica? Pues me dedico a todo lo que me dé dinero. Eso es. Muy buenas, Roberto. Bienvenido al podcast de Más Músculo. ¿Qué tal estás? Buenas, ¿qué tal? Pues nada, aquí otra vez se me hace raro, fíjate, se me hace raro estar aquí en un podcast de Más Músculo, yo siempre estaba ahí. Entonces se me hace raro, pero bueno, bien, a ver, retomando hábitos y costumbres. Muy bien. ¿Qué te parece esta nueva forma de Más Músculo? Hombre, mejor que la antigua, que la antigua la hacíamos desde casa y tal. Y por lo menos tiene aquí el chiringuito bien montado. A ver, ¿sabes qué pasa? Al final era una evolución lógica. Al final, Claro. El formato podcast se lleva ya tanto que no puedes hacerlo, a ver cómo decirlo, sí se puede hacer, pero que lo normal es hacerlo en presencia de alguien, gesticulando, lenguaje no verbal, todo, que no como antes, que era, bueno, pues era todo online. Entonces, a mí me gusta más esto. Sí que es verdad que te tienes que desplazar, sí que es verdad que tienes, que no da la facilidad de conectarte y ya está, pero sin duda yo creo que lo presencial, o sea, estamos en un mundo de redes sociales donde se esconde todo lo que queremos, y en un podcast también, pero el lenguaje no verbal no lo puedes esconder. Ya, total. Entonces, y la fluidez con la que la gente hablamos o habla, la no fluidez, el cómo te expresa o tal, desde casa es muy sencillo, pero bueno, es mejorar. Pues aquí lo hemos montado de una forma que queremos que te sientas lo mejor posible. Seguro que te va a divertir mucho. Pero antes de empezar, te voy a tirar una pregunta que creo que para empezar el podcast es muy interesante. Y es, para ti, ¿qué es lo que tiene que tener un culturista de éxito? Un culturista de éxito, hostias, ¿qué definimos éxito? ¿A nivel deportivo o a nivel dinero o a nivel influencia? Deportivo. A nivel deportivo tiene que tener, tiene que tener una mentalidad, tiene que ser muy estoico, tiene que tener una mentalidad que le acompañe a la genética, que de hecho va unido. O sea, es que separar genética de mentalidad yo creo que siempre es un poco un error, porque las buenas genéticas tienen resultado fácil y eso alimenta una buena mentalidad. Claro. Y las buenas mentalidades empujan un cuerpo cuando está cansado, cuando está tan... Entonces, al final yo creo que va todo unido, pero sí tiene que nacer con unas dotes, yo creo que psicológicas muy claras. Y físicas también, pero no podemos olvidar que genéticamente tú y yo somos iguales en el 99%. Entonces no hay tanta diferencia, pero ya a nivel psicológico... ¿A ti no te parece que haya tanta diferencia, por ejemplo, a nivel genético entre ciertas personas y otras? O sea, ¿no te parece un factor tan fundamental para ser un culturista de éxito? No, a mí me parece que el factor fundamental son los hábitos desde pequeños. Y te explico. El gordo siempre te va a decir que come poco y el delgado siempre te va a decir que come mucho. Eso no tiene que ver con su genética, tiene que ver con su percepción de mucho o poco. Si tú te has criado en una familia en la que comerte 1 kilo de patatas fritas por la noche es habitual, pues comerte medio kilo es poco. Si te has criado en una familia en la que cenaban una ensaladita con un poco de pescado, medio kilo es mucho. Entonces yo al final me he encontrado, al tratar con los clientes, que no es tanto la genética. De hecho, las genéticas sorprenden cuando la cabeza cambia. Pero la cabeza cuesta mucho cambiarla. Y además tiene que ser un cambio... Todo lo que sea de cabeza tiene que ser activo. O sea, no. Si tú dejas que tu cuerpo desarrolle los hábitos que mejor le vienen, son los hábitos malos, sobre todo. Pero yo no considero que haya una gran diferencia genética entre unos y otros, que la hay, evidentemente. Sobre todo lo que hay es una diferencia de hábitos desde chiquitillos, que hay gente que normaliza hacer series al fallo cuando empieza el gimnasio, y yo ahora conozco gente que series al fallo es una locura, normaliza el RIR 2, RIR 3, entonces eso no tiene que ver con la genética, tiene que ver con lo que tú has normalizado por tus hábitos. Ya, para ti, entonces, en el culturismo lo más importante es la mente, ¿no? O sea, la mentalidad que tú tengas a la hora de enfocarlo. Para mí lo más importante, ya una vez que entiendes un poco más de todo esto, es lo que llaman hoy epigenética, que suena tanto. Ya. Es lo que has generado. Un entorno que favorece... Ese contexto, ¿no? Una mentalidad que favorece. Es que no es lo mismo que tu novia te apoye, que tus amigos te apoyen, que seas del entorno, que tu cabeza esté centrada en esto. No es lo mismo eso que tener una vida de mierda e ir al gimnasio a hacer 4 pesas. No vas a llegar al mismo lado. Total. Pues Roberto, eres un referente dentro del culturismo, una persona que lleva muchísimos años dentro de esto, muy conocido entre la gente que realmente le gusta el culturismo. Y aquí te quiero hacer una pregunta
sobre el nuevo culturismo, porque cada vez está creciendo más y dentro de este nuevo culturismo, una persona que lleva tanto tiempo dentro, ¿cuál crees que es el mayor error que hay dentro de este nuevo culturismo? Creo el mayor error dentro de la sociedad que tenemos hoy son las redes sociales. Es el mayor error. Y hacerle caso. Y creer que esa historia que han subido es verdad. No, eso es una mentira que la están camuflando de verdad. Eso es lo que... Creo que las redes sociales son una lacra de puta madre, pero porque todos las hemos sufrido. Yo creo que todos nos hemos comparado, todos hemos tenido envidia a alguien que ni conocemos. Y joder, yo que preparo a mucha gente y doy a seguir a mis clientes y demás, me doy cuenta de las fotos que veo en su Instagram y las que me mandan a mí en el reporte. Digo, hostias, dos mundos completamente distintos. Y pasa sobre todo con las chicas, no quiero ser aquí ir en contra de sexos, pero pasa sobre todo con las chicas que se maquean más con los filtros y tal. Y ves una chica que dice, joder, si esta chica está bien en Instagram, porque luego a mí me manda esta mierda de fotos. No son una mierda de fotos, es que ella es así, ¿sabes? Entonces, una vez ya que ves eso, las redes sociales es acojonante lo que engañan y cómo desvirtúan el mensaje. Yo por eso a mí cuando me dicen que grabo unos vídeos de muy baja calidad, que pues eso, que no me arreglo o que no cuido la imagen o tal, digo, es que ese es el Roberto Castellano, ese es el que te vas a encontrar en una feria y vas a ver. Ya. ¿Vale? De hecho, es algo que a mí me gusta bastante cuando me dicen, es que cuando te he visto en persona me has parecido más grande de lo que... Es que eso es lo que yo quiero. O sea, no... Pero y entonces, de cara al culturismo en sí, ¿qué es para ti eso cuál, o sea, qué daño hace tan grande al culturismo de Pues hoy que en el día? culturismo ya no se practica por afición, sino que se practica Ya, por exposición. vale. O sea, yo cuando empecé a hacer este deporte no había suplementos, lo sabía, pero yo recuerdo que tenía que ir a una ciudad que estaba cerca de donde yo vivía, a 30 kilómetros en un herbolario, te conformabas con la que había en el herbolario. No había, ¿sabes? Entonces, no había preparadores en aquella época y de hecho era un deporte que estaba mal visto. O sea, cuando yo empecé, yo tenía 15 años, tengo 40, hace 25 años, Dios. o sea, en el 2000, esto era un deporte, pues, de porteros de discoteca y de matones, ¿sabes? Y ya el hecho de decir, yo en la facultad, de hecho, ni siquiera decía que hacía culturismo, no decía que hacía deportes de fuerza, porque me daba vergüenza hablar de culturismo, que yo entré en la facultad en el 2006. Hoy ya no es así. Hoy ya es una moda, todo el mundo tiene su entrenador, todo el mundo tiene tal. De hecho, hoy en día... Mira, esto es algo que yo, no sé si lo he contado alguna vez, pero yo consumía anabolizantes y demás para mi deporte. Y yo lo primero que compré en mi vida tuvo que ser a México, laboratorios veterinarios de Argentina. O sea, lo compré en Argentina, no en México. De Argentina, que tardó un año, o sea, un mes y pico en llegarme tal. Eso ahora no pasa. O sea, ahora la gente, ahora vas andando, entrando al gimnasio y te lo ponen ya aquí, ¿sabes? De hecho, voy a contar una anécdota. Yo fui a hacer un seminario una vez a un país sudamericano. Y el que organizó el seminario, como agradecimiento, me dio un neceser con 30 cajas de. Dios. O sea, entonces ha cambiado todo mucho, la manera de verlo y tal, pero a mí me costaba hasta conseguir creatina, me costaba muchísimo. Entonces eso era afición, o sea, eso era pues una afición real hacia el deporte. Hoy en día no, hoy es una afición hacia la foto, hacia el filtro, hacia el aparentar, hacia el demás. Y eso se nota sobre todo en que, pues yo llevo 25 años practicándolo y aquí sigo. Y yo ahora los clientes me vienen y claro, es el que dura más de 2 años. Todo este tema del uso de anabolizantes hoy en día y cómo ha ido transitando desde antes hasta ahora, te voy a preguntar, pero dentro de un ratito, porque para las nuevas personas que estén aquí, hay mucha audiencia de Más Músculo que ya te conoce porque son fans tuyos desde hace muchísimo tiempo, pero como últimamente tenemos así a gente más jovencita, más nueva, a lo mejor hay alguien que no te conoce, así que te dejo que te haga una presentación. ¿Quién es Roberto Castellano y a qué se dedica? Pues me dedico a todo lo que me dé dinero. Soy un mercenario tal y cual, ¿sabes? A ver, verdaderamente me dedico a muchas cosas. De hecho, hay gente de mi entorno casi que me considera más empresario que deportista. Yo no, yo me considero deportista. Yo estudié ciencias del deporte y demás con intención de dedicarme al deporte, pero sí que es verdad que yo sabía que el deporte, en aquella época, no ahora, era un nicho muy concreto, era muy poquito. Lo que pasa es que luego se ha extendido mucho. Entonces, yo se puede decir que soy un culturista de competición de toda la vida, que aprendió a base de palos, porque sí que es verdad que la información no era como ahora, aprendí a base de palos. Entonces yo ahora sobre todo lo que intento hacer entender a la gente es, oye, que este palo yo ya me lo he mamado, no te lo mames tú, por lo menos te aviso, luego ya lo que quieras. Con mis clientes soy muy así, soy muy padre de, escucha, esto que me estás planteando, créeme que ya lo he hecho yo. Lo típico de, el día de pierna como más porque, a ver, mira, que todo esto ya lo hemos hecho, que no ese es el secreto, que si quieres comer más el día de pierna se te siente mejor, pero que eso no te va a hacer crecer las piernas. Entonces, son ciertas cosas que yo ya me he mamado y digo, mira, que todo esto lo he vivido, entonces trato de ahorrar esos tal. Lo que pasa que luego sí que es verdad, yo como preparador empecé a preparar mucha gente, empecé a ser muy conocido, sobre todo en 2017, 18 y demás, y empecé a ganar bastante dinero. Entonces, pues luego me metí en inversiones, ahora me encanta lo que es todo el tema de la bolsa, de las inversiones, me gustan mucho los coches, soy un apasionado de los coches, de los animales, entonces toco muchos palos, me dedico a muchas cosas.
Pero si yo me tuviera que definir, diría que soy un competidor frustrado. Digo frustrado porque no conseguí lo que quise. Entonces no me ha quedado otra que aprender las bases de este deporte para que esa frustración que yo tuve evitársela a la gente. Hostias. ¿Sabes? Por así decirlo. ¿Por qué? Porque yo hay una cosa que siempre tengo claro, es que yo me sigo acordando de aquel chavalillo que tenía 15. Hay una frase que digo mucho y es, vive de tal manera que el niño que fuiste nunca se arrepienta del adulto que eres, ¿no? Entonces yo me pongo a pensar en aquel chavalillo inocente, esto, lo otro, tal, que quería ser pro y digo, mira, no lo has conseguido, pero no lo has conseguido por estas cosas. Ya. Pues intenta divulgar o por lo menos hacer ver a la gente estas cosas para que la gente vea que, a ver, que siempre cuando vemos algo solamente es la punta del iceberg, lo gordo, gordo siempre está debajo. Yo además siempre digo una cosa, cuando crees que sabes sobre algo, sobre un tema, es cuando precisamente sabes lo justo para que lo veas todo muy sencillo, pero sabes tan poquito que no te das cuenta de, de la complejidad que hay La detrás. escala del aprendizaje. Sí, sí, el típico el síndrome este Sí. del Dunkin' y tal. Entonces, cuando ya llegas al punto ese que te cuestionas todo y dices, joder, pues no sé nada, tío, venga, me toca aprender más sobre esto y siempre te chocas con paredes que parece que ya nunca vas a tal, yo creo que esa gente que llegamos a ese punto es para decirle a lo que están en esa idealización de la prepotencia, porque yo creo que son unos prepotentes de, esto es muy fácil, frecuencia 2, todos los músculos, crece, 72 horas de síntesis proteica detrás, hasta estas tonterías que están por las redes. Yo lo veo y digo, no te queda. Eso es lo que viví yo con 18 años. Ya ves. Y me llevé la hostia, ¿sabes? O sea, que esto no es frecuencia 2 y ya está. ¿Qué pasa? ¿No te han hablado que los tendones tienen el 10% del riesgo que los músculos? Que no se recuperan, que ya se recupera el músculo, el tendón no. Pues yo sí lo sé. ¿Y por qué lo he aprendido? Porque me floto todos los tendones que hay en el cuerpo, ¿sabes? Entre comillas. Los ligamentos todavía es el 5% de electrificación de los tendones. Entonces ponte a echar cuenta. Entonces, ¿qué vas a tratar? ¿A un ligamento igual que a un músculo? ¿Vas a entrenar el tríceps? Y todo el que vea esto lo va a saber. Cuando llevas un año haciendo pesas, todo el mundo, el tendón del tríceps tocado. Es algo muy común. Es que eso de frecuencia 2 para el tríceps no está hecho. Entonces intento hacer ver ese tipo de cosas que yo las he visto con la experiencia, pero claro, no todo el mundo se puede permitir 20 años de práctica errónea para llegar a esa conclusión. Pues tío, me encanta que comentes esta parte, porque además nosotros justamente tenemos una sección que le voy a dar paso ya a Pablo y a Juanca, que está enfocada en intentar, la gente que venga aquí, que soy gente con muchísima más experiencia y más conocimiento, pasar ciertos consejos a chavales que están empezando dentro del sector, que les gusta el tema de, pues ya sea el culturismo, el entrenamiento, o que también les guste el tema del emprendimiento un poco más relacionado con el fitness. Así que nada, chicos, bienvenidos. Hola, ¿qué? Muy buenas, primeramente. Encantado. Empiezo yo. ¿Qué factor diferencial crees que existe entre ser un preparador más y ser un gran preparador? Yo creo que es el factor psicológico, pero por cómo está hecha la sociedad hoy en día. Es decir, ese preparador que es capaz de tener un cliente mucho tiempo, es un preparador que es capaz de conocer a ese cliente, entonces le podrá poner buenos planes, porque no seamos necios. El primer mes y el segundo y el tercero son feedback de retroalimentación que vas a ciegas, tampoco sabes muy bien de hecho ni siquiera sabes si te está haciendo caso, porque no sabes el nivel de implicación de esa persona. Entonces yo creo que esa persona que es capaz de conseguir que, hablemos de la competición, ¿no? Por poner un ejemplo, que un competidor esté con el año tras año hace que yo te conozca tanto, que sé hasta qué novias has tenido, cuáles, ¿no? O sea, te conozco tanto que es muy fácil prepararte. Y yo creo que ese es el bueno. Claro, ese es el bueno y ese es el que lleva en esto mucho tiempo. Luego están todos los demás que veréis que tienen mucha verborrea en vídeos, porque luego en directo en seminarios y tal tampoco los ves que sean muy cuerdos con las explicaciones y demás. Que engañan mucho con los típicos sistemas actuales. Venga, embudo de ventas, venga, métete aquí, descárgate este PDF, me das tu correo y ahora te rayo por detrás. A ver, los que no entienden de estas cosas no lo ven, pero eso es un embudo de ventas asqueroso que te está queriendo engañar, es un número, una cifra. Sin embargo, cuando tratas como a un deportista, y no trato de venderte un embudo, o sea, de meterte por un embudo a ver cuántos quedan al final y nada, sí que miro más allá de. Entonces veo si lo acabas de dejar con la novia y tienes problemas. Mira, yo hay veces que le pongo entrenamientos de 3 días por semana. Yo, ¿y por qué me pones entrenamiento de 3 días? Mira, tío, me has dicho que estás estresado con el trabajo, que te deja la novia, que no duermes, ¿qué tal? Digo, ¿qué quieres? ¿Destrozarte? Pues vamos a aprovechar esto para descansar. El que ha hecho un embudo de ventas, que ni siquiera él está haciendo las preparaciones, solo hace las llamadas telefónicas para captar estos clientes, no sabe todo eso. Entonces yo creo que el que se va a distinguir es el que de verdad quiere dar un servicio personal. Y esto no es publicidad que yo me haga, ¿eh? No, de hecho, todos mis clientes sabrán que yo les respondo al WhatsApp yo con mi voz. No es tal. Pero es que lo hago así porque creo, yo cuando tuve un preparador me molaba el que yo le podía escribir y sabía mi nombre y el de mi novia y sabía dónde vivía y sabía quién era. ¿Sabes? Ya ves. No el que directamente me ha entrado. Y digo esto porque esto ahora está muy... Ahora el culturismo es marketing.
Entonces, desde la época de Power Explosive para adelante, que él mismo reconoció que no es necesario saber mucho, sino parecer que sabes mucho, desde esa época, sí, él lo reconoció y a nivel negocio es así, pero a nivel personal no. Entonces yo creo que el buen preparador es el que es preparador, no el que es un agente del marketing o el que es un comerciante o el que... Es que preparadores no hay tantos. Como un agente de marketing enmascarado de preparador, ¿no? Claro, mira, yo voy a poner el ejemplo, a ver, preguntar una teoría por las redes. Yo no he consumido la semaglutida ni nada de esto, ¿vale? Que es bueno, el tema de la GLP-1 y demás. No los he consumido porque siempre he hecho dieta, no me ha costado mucho y demás. Y me preguntaron que qué me parecía. Y digo, bueno, a nivel teórico eso parece que solo tiene cosas buenas, a nivel práctico no te puedo decir. Porque la práctica al final sí, la práctica es lo que da sentido a la teoría. Y lo voy a probar y la gente dice, ¿estás loco? Tal. Bueno, sí, estoy loco, pero es que quiero dar buen servicio, quiero saber qué se siente con eso, porque muchos clientes te preguntan por eso. ¿Sabes? Entonces, al final, yo he experimentado conmigo mismo y demás, y lo seguiré haciendo, pero porque creo que si quiero hablar de algo, tengo que hablar con propiedad, y la teoría se queda muy coja. Entonces, yo creo que los que nos preocupamos, y yo lo hago porque creo que ese es el buen preparador, el que se preocupa de que lo que dice tenga una base teórica y una base práctica. Todo lo demás, a lo que decimos ahora, ¿sabes? El 80% de los preparadores más jóvenes que están saliendo en realidad son todo estrategias de marketing, o sea, leen más libros sobre cómo tener más alcance en redes sociales, cómo hacer un vídeo viral, cómo tal, leen más sobre eso que sobre las vías de señalización, no sé. Entonces, creo que esa va a ser la gran diferencia. Entonces, tirando un poco por esa parte, ¿qué opinas de esos entrenadores online que nunca se han puesto fuertes? A ver, no todo es músculo en tamaño, ¿vale? O sea, no creo que tengas que estar fuerte para esto, pero sí que hay ciertos... Y siempre pongo un ejemplo concreto que la gente va a saber quién es y demás. Hay ciertos preparadores que han intentado estar fuerte, que tienen academias y demás ahora, que han tratado de estar fuerte y cuando han salido a competir daban mucha vergüenza en el escenario. Sí. Y esto yo he dicho claramente quién es y no tengo problemas, es una persona que no me cae bien. Entonces, cuando... Yo no caigo, pero... Carlos Mejía. Entonces, cuando tú coges y sí, pero es que esto me jode porque cuando tú presumes tú abiertamente de ser el mejor preparador de Europa y de cosas así, y has salido a un escenario y daba mucha pena del último, y con ginecomastia, y delgado y sin músculo. Entonces, no es una crítica hacia él, es una crítica hacia el marketing. O sea, que no por decir en las redes sociales que eres una máquina lo eres. Ahora demuéstralo. Toca demostrarlo. Que no significa solo que, por ejemplo, Calderón, por tener ese cuerpo, ya sea una máquina como preparador. No estoy hablando de eso. Pero si yo divulgo algo que en mí no ha funcionado, ¿por qué coño lo estoy divulgando? ¿Sabes? No le veo ningún puto sentido. Entonces, hoy en día es marketing todo. Y progresarán más y ganarán más los que tengan buen marketing, pero yo creo que quedaremos gente que nos sude los cojones el marketing. Y al final, sí, claro. A ver, todas esas estrategias de marketing, si yo me las sé, ¿sabes? Si es que no es difícil hacer un embudo de ventas. De hecho, yo tengo los típicos PDFs que se regalan como inicio de embudo de venta. Primero embudo de venta, me das el correo, luego te taladro todos los días. Venga, luego te doy una asesoría gratis para ver si picas y luego sigues y luego tienes el curso. Y luego, sí, es que todo eso está ya muy cascado. Pero es que eso no me gusta, yo soy preparado. Y si estoy haciendo PDFs para vender, no estoy estudiando para enseñar o para saber qué hacer. Entonces, como esa es mi manera de pensar, no puedo hablar de otra forma. También es verdad que el dinero es muy malo hoy en día, ¿sabes? El dinero es muy malo. Sí, engaña mucho a la gente y tal. Y a mí me engañó en su momento, bueno, me engañó, me cegó en su momento. Quizás luego ya cuando vas ganando más te deja de cegar. Pero hoy en día nos movemos todos por querer aparentar y demás. Y eso se ve en las preparaciones y se ve en todo, claro. Total. Lleve. ¿Dónde crees que está el límite a la hora de vender un trimestre económico? Tipo, una cifra en la que todo lo que sobrepase eso está engañando al cliente o tú sabes que por ahí no es. Es que como servicio, ¿qué tal? A ver cómo decirte, mira, te voy a poner, a mí me encantan los coches, ¿vale? Entonces te voy a poner ejemplo con los coches. Ferrari puede cobrar lo que le sale a los cojones porque no su precio no está en la máquina que te vende, está en el prestigio que te da, en la selectividad que te da. ¿Por qué te digo esto? Si yo tengo 1000 personas haciendo cola, pues te cobro 1000 euros al mes. Tomar por culo. ¿Pero por qué? Porque tengo 1000 personas esperando. No tiene que ver que mi servicio lo valga. ¿Sabes? Tiene que ver con que es que yo no doy abasto. Entonces, brutal. Eso a mí me parece ilícito. A ver, a mí me parece... Es que la moralidad de cada uno es de cada cual. Como he dicho antes, cada uno nacemos en una familia y nos educan unas cosas. Para mí un trimestre, todo lo que sea preparaciones normales, a lo mejor más de 150 al mes, ya me parece que una abusada.
150 euros al mes. Y 150 euros al mes ya me parecería caro, yo no cobro eso. Yo cobro un poco teniendo en cuenta lo que hay en el mercado y el tiempo que a mí me cuesta tal. Pero también te digo que por lo que yo cobro, yo mismo reconozco que hay clientes que no me merece la pena tener. Que son muy pesados. Pero no me refiero, a ver, cuidado, no me refiero pesado de que él tiene el derecho a hacerte todas las preguntas que quieras, sino que hay clientes que se toman muchas libertades que no van contigo. O sea, no me puedes mandar un audio de 18 minutos redundando, pues llega a tener audio de 22 minutos, redundando completamente el mismo tema, porque sabéis que hay gente que te está hablando de algo y no se robe, tío. Porque es que, claro, y vuelve a iniciar el ciclo de todo lo que te ha contado y dices, sí, ya me quedó claro en el primer minuto. ¿Sabes? Me lo has contado 20 veces. Claro, Jota va en una entonces, oficina y no habla con nadie y dice, bueno, pues le hablo al preparador y así me desahogo con alguien. Para eso le pago. Que para eso pago. 1.000 euros al mes. entonces, claro, también depende de dónde está el cliente. ¿Cuánto vale un psicólogo? Pues depende, ¿no? Porque que te trate. Un preparador yo creo que es igual, pero yo creo que los precios estándar están porque el mercado se autorregula. Yo creo que 100 euros al mes de media es lo que se suele pagar para el servicio habitual. Yo tengo servicios más caros y más baratos, evidentemente. Pero es que si me pides que te responda a las 3 de la mañana, que esto es una putada, yo creo que para gente de Sudamérica, ahí tienen una diferencia horaria. Y cuando compiten allí, pues son las 6 de la mañana allí y aquí son las 12 de la noche o cosas así, ¿sabes? Es una putada. Claro, entonces si trabajas a nivel internacional, que tienes unas diferencias horarias muy grandes y tienes que estar muy pendiente de eso, tienes que cobrar más. No te sabría decir un precio, pero yo creo, como tope, 500 euros el trimestre ya me parecería caro. Yo, literal, lo que... Justo lo dijo el último invitado que estuvo aquí, dice, todo lo que sobrepase 500 euros el trimestre, me parece que está engañando a esa persona. ¿Y quién es? El último. Víctor Vázquez. Víctor, yo tengo una relación no muy con él, pero nos conocemos. Y Víctor me parece un chaval de puta madre. Sí, lo es. Y dejó algo bastante sexto. Y eso que sus preparaciones, creo, porque son más de power y de fuerza, que llevan más trabajo que las nuestras, porque ellos van con porcentajes, tal. O sea, que lleva más trabajo, que él dedica más tiempo. Pero sí, yo creo que las suyas, no las suyas concretas, sino las de su sector, yo creo que tendrían que ser un poco más caras que las nuestras. Por eso, porque llevan mucho más tiempo y demás. Ya ves. Entonces, sí, yo creo que hay que acertó ahí en eso. Bien. Pero aún así me queda la duda, o sea, de lo que hemos hablado antes. Estamos hablando de que eso, cobran más de 500 euros al trimestre de estafa a la gente, pero hay gente que está dispuesta a pagar más. No digo que estafes. A ver. Digo que el ratio de que te devuelve el cliente que me parece ya demasiado alto. O sea, esto al final es como, por ejemplo, en bolsa, es como las empresas. ¿Cuánto te has dispuesto a pagar por una empresa? Pues hay veces que compras acciones a 1 euro, por ejemplo, Amazon hubo gente que la compró baratísima, pegó el pelotazo y se ha hecho millonaria. Pero no es lo habitual. Lo habitual es suele haber unos márgenes de beneficio del 10%, 12%, tal. Eso de ganar el 1000% es raro. Entonces esto igual. Claro. Que tú cobres un precio que ganas, joder, pues con cada persona al mes 3.000 euros. Pues lo podrás cobrar si te lo puedes permitir. O si das algo muy especial. Pero es raro. Pero también voy a poner un ejemplo muy entendible y muy poco práctico, pero es como la prostitución. Las hay por 50 euros y las hay por 5.000 euros. Es que muchas veces, claro, hay gente que quiere una Escort de lujo porque la quiere de lujo porque es un millonario y no quiere una barata. Pues es como el Ferrari, quieres ir en un Ferrari no por la máquina, sino porque es un Ferrari. No sé si me entendéis. Pero Es que es aquí relativo. lo que quiero matizar yo aquí es que, por ejemplo, si tú puedes pagar exclusividad y pagar un Ferrari, pero el Ferrari no te puede venir con 100 caballos, ¿sabes? Te quieras que no, un Ferrari tiene que venir bien equipado, o sea, por eso es un Ferrari. Sí. Vale que a lo mejor estás pagando más porque es Ferrari, pero igualmente no puede ser una mierda de máquina, ¿no? Claro, que era una máquina potente. Claro. Lo que pasa es que un preparador que sea muy bueno, ya de serie, va a ser potente, entre comillas, porque le vas a dar una analítica, te va a hacer así, te la vas a ver leer e interpretar. No le cuesta esfuerzo. O sea, Ya. tú vas donde un cardiólogo y todos los valores cardíacos te vas así, te vas a decir, hostia, cuidado porque tal, y no le va a costar. Entonces, eso también, en cierto modo, tendría que pagarse. Sin embargo, eso son de las cosas que no se paga. Se paga al que tiene 100.000 seguidores, pero no al que te coge una analítica y te dice, uff, Ya, total. el ProBNT cuidado con él, porque esto es una exigencia que tu corazón no aguanta, ¿eh? La mayoría de preparadores escucharán, ProBNT, ¿qué cojones me ha contado este ahora? Pues que lo busquen, existe, ¿sabes? Existen y además podría ser bastante relevante para nosotros los culturistas de cierto peso. Pero es lo que te digo, se lleva mejor, pues eso, el tener seguidores. Pero de todas formas no hay más que verlo, esto pasa a muchas mujeres. Hay muchas mujeres que tienen muchísimos seguidores detrás, muchísimos clientes detrás, porque van a donde te dice el marketing, al dolor de la chica, al no sé qué, yo era como tú, yo me identifico contigo, yo... O sea, todas esas tonterías. Entonces hay tanta gente que se identifica que la contratan, pero son, cuando tienes clientes de ese tipo, son clientes de entrada y salida, de renovación continua, no son clientes fijos. Ya, Ya, que no van a estar contigo. Claro, o sea, te entran 100.000 en un buzón, en un embudo de ventas, te salen tantos, y esto lo tienes que ir renovando continuamente, porque si te tiras un año sin hacer esos embudos y tal, esos preparadores se caen gente.
Pues nada, chicos, muchísimas gracias por vuestra sección, vuestro tiempo como siempre. Gracias a vosotros. Ya, Roberto, ha llegado el momento de entrar a lo más potente del podcast, ¿vale? Polémico. Y aquí te voy a hacer una pregunta que es bastante disruptiva, ¿vale? Porque evidentemente el mundo del culturismo se asocia muchísimo con los anabolizantes, pero a lo mejor estos anabolizantes no se quedan ahí. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son los deportes donde realmente se utilizan más fármacos o anabolizantes? Yo creo que no hay un deporte, hay un deportista como tal que utilizará más o menos, no un deporte. Se han reído mucho en un podcast que yo hice, en el que dije que las drogas más peligrosas no eran como tal los anabolizantes, o el peor, no, dije en un vídeo que el peor dopaje que yo había visto era el de tiro con arco, carabina y tal. Lo he visto. Claro, y entonces decían, ya, y por eso mueren tantos y tal. A ver, yo aquí quiero hacer un matiz. La mayoría de la gente que ponía ese tipo de comentarios no sabe ni quién ha sido el campeón de tiro con arco de las últimas Olimpiadas. Entonces, si no conoces ni quién es el máximo exponente de ese deporte, tú qué sabes los que mueren y los que no mueren. Eso va a empezar, ¿sabes? Porque claro, sí, si conoces el culturismo, sabrás los deportistas de culturismo que mueren por culturismo, pero no vas a saber tirar con carabina, si ni siquiera sabes cómo se llama el que ha ganado las Olimpiadas. Y una cosa es el hábito, o sea, una cosa es, de los culturistas de competición, el 99% consume. Eso no significa que de los deportistas de este tipo de deportes el 99% consuma. Significa que el consumo de las sustancias que hacen es muy peligroso, aunque solo sean 3 los que consumen. ¿Vale? Que esto es lo que la gente, me parece a mí, es que hay una generación ahí de ninis que no supo entender muy bien, que son los que vinieron por detrás mía, que leen pero no comprenden. Entonces, en el culturismo se abusa mucho de los anabolizantes porque es la prueba viviente, o sea, es lo que se ve, tal. Pero es un dopaje concreto. Pero hay otro tipo de dopajes que es mucho más peligroso, por ejemplo, las transfusiones sanguíneas, como haya microplásticos y movidas en esa sangre que te están metiendo, pues te puedes morir. Entonces, ¿y dónde se hace esto? O sea, ¿en qué tipo de deporte? por ejemplo, y demás. Yo creo que los deportes más brutos, son los de fuerza y los de lucha. Vale, Bruto en general, o sea, que más se exponen al riesgo a su salud. vale. ¿Vale? Creo que son esos, porque es lógico, si te partes la cara con un tío de 120 kilos y a los 15 días vuelves a hacerlo y a los 15 días vuelves a hacerlo, necesitas mucho para aguantar eso. Ya. ¿Sabes? Entonces, por ejemplo, los antiguos luchadores no me refiero a los luchadores de verdad de artes marciales, sino los del pressing cage antiguo y tal, esa gente abusaba muchísimo porque tenían muchísimas lesiones también, ¿sabes? Aunque era un medio teatro, pero que un tío se tire de no sé dónde pesando tanto, tírate tú. Total. Tírate tú, que tampoco es ninguna tontería. Entonces yo creo que los deportes más brutos son deportes tipo strongman y tal, que son gente gigantesca, y los luchadores, tanto los de pressing cage como los de MMA y cosas así también hay mucho, ¿no? Yo creo que sí. Y he conocido gente que se dedica a esas cosas y, por ejemplo, en luchadores de MMA quizás no he visto tanto abuso de anabolizantes, pero sí he conocido gente de ese mundillo que hace muchísimo abuso de diuréticos para dar los pesos. Hostia, ya va. Entonces, claro, es que cuando dicen, ¿cuál es el peor deporte? Es que los diuréticos te matan si controlas mal. Entonces, yo considero peor perder 12 kilos en 7 días, como yo he visto a gente perder, Madre mía. para entrar en el peso, que tirarte 5 años usando testosterona. O sea, cada cual que opine lo que quiera, pero yo creo que los deportes más radicales son esos que digo. ¿Y qué opinas del culturismo natural? ¿Crees que realmente es natural o no tanto? Yo es que opino que el culturismo hay uno, ¿vale? Y esto siempre crea polémica. Culturismo hay uno. Y el culturismo natural es tan bueno como el no natural y es tan eso. Lo único que el resultado final no va a ser el mismo. Lo que creo que hoy en día, como se ha polarizado y ha habido gente que se ha encargado de hacer que estos sean sectas, de si eres de uno, vas contra los otros. Si eres tal, entonces hay una lucha ahí interna que es absurda. Yo soy preparador y yo preparo a muchísima gente que no toma anabolizante. Yo cómo voy a pensar mal de hecho, yo fui culturista sin tomar ayudas en su día y demás. Entonces, está bien. Lo que no está bien es esa polarización de si tú tomas, entonces no eres culturista. No, es igual de culturista que tú. Ya. Es igual. Que el resultado final quizás es otro, pues sí, pero entonces que entramos en una dinámica porque luego entre los que toman hay unos que utilizan 500 miligramos y otros 5 gramos. Entonces, ¿dónde ponemos el límite? Hay mucha más diferencia entre el que toma 5 gramos y 500. O sea, eso es mucho más radical que entre el que toma 500 y no toma. Ya. Entonces, ¿dónde ponemos el límite de eso? ¿Sabes? Entonces, culturismo hay uno. El resultado final, cada cual, pues que llegue hasta donde quiera. ¿Y crees que, por ejemplo, en estas sectas que se están formando, por ejemplo, de culturismo natural, realmente luego no son tan naturales como dicen? Fijo. A ver, es que hay. Lo que pasa es que, claro, no podemos dar nombres por respeto, pero yo sé de algunos, sé dónde compraban y a quién las cosas. Hostias.
Sí. Y, por ejemplo, las pruebas que hacen como tema polígrafo, orina, sangre, eso, para ti no son pruebas relevantes, por ejemplo, para identificar si una persona ha tomado o no ha tomado. No es que no sean relevantes, pero si los ciclistas que van hasta arriba, reconocidos por los médicos una vez que se retiran, por sus propios médicos me refiero, y pasan los controles más exhaustivos, Ya. pues un polígrafo yo me imagino que será mucho más fácil de pasar que lo que hace la WADA a un ciclista que gana el Tour. De hecho, a Armstrong no le pillaron hasta que él confesó. Hostia. Entonces, y luego le retiraron los 6 Tours, creo que ganó y demás. Pero él fue el que confesó, no le pillaron. Entonces, si Armstrong fue capaz de evadir todo eso, no va a ser capaz con un polígrafo. Pues, tío, yo te quiero enseñar algunas fotillos, ¿vale? De algunos culturistas naturales, gracias, Juan. Oye, he de decir que me está encantando el podcast. Sí, sí, top, top. Dos Sí. mejores, sí, todos Gracias, gracias. sentando cátedra. Enséñalo bien. Vale. Te voy a enseñar 3 y a lo mejor 4, ¿vale? Y tú me dices si crees que son naturales o no naturales. Supuestamente los 3 son naturales, ¿vale? Y me dices por qué. El primero, a lo mejor te suena, Adria Airlines. Vale. A ver, antes de hablar de este en concreto o de tal, tengo que decir dos cosas. Primero, las fotos es como lo que ves en Tinder y luego lo que te encuentras en el bar, ¿vale? Las fotos, yo sin verlos en persona no te puedo decir, porque a lo mejor ahí se le puede ver bien tal, pero es un chaval a lo mejor de 77 kilos, entonces esa cantidad de... Porque los anabolizantes dan músculo, no dan formas. Entonces, si una persona tiene unas formas privilegiadas, aunque tenga muy poquito músculo en cantidad, pero claro, el anabolizante lo que te da es cantidad de músculos, Claro. no es la forma. Entonces, hay gente... Yo he preparado naturales campeones de España de IFBB que competían en IFBB normal, ¿eh? Y eran naturales. Entonces, hay gente que puede, siempre lo pongo de ejemplo tal, además se llama Aldo García, tal, o sea, gente que tal. Entonces, eso por un lado. Y luego, por otro lado, que los que suelen ser muy buenos genéticamente naturales, también quiero aclarar que suelen ser los peores luego tomando química. ¿Y eso? Porque ya no tienen margen de mejora. O sea, el que su genética de manera natural es muy buena, normalmente esa gente cuando toma anabolizantes no es el típico que coge 30 kilos en un año. O sea, su margen natural está muy cercano ya de su margen químico. Sí. Sí. Esto, te pregunto, desde la ignorancia, lo que yo sabía es que, por ejemplo, Ronnie Coleman estuvo... Esa era cerca una de- máquina natural y fue una máquina tomando. Vale. Pero ya natural era más grande que el 90%. Que era más bien una excepción, ¿no? Que Sí. a lo que dices. Vale. No, a lo que digo no. Él era una máquina natural y era una máquina tomando. Era una máquina en todo. Vale. Pero quiero decir que, por un ejemplo, si Ronnie Coleman llegaba a competir con 130 kilos tomando, quizás ese tío sin tomar nada tuviera pesado 105, 110, que es más que la gran mayoría de Claro. gente tomando. Claro. O sea, que quiero decir que la diferencia entre uno muy bueno genéticamente, por ejemplo, ese chaval, Adrián L., vamos a suponer que es natural, pues a lo mejor toma química y se lleva una excepción, que su cuerpo no cambia tanto. Vale. ¿Por qué? Porque todos tenemos una genética límite que tiene que ver con ciertas proteínas que secretamos, que son la miostatina y tal, que os escucharé. Entonces, la miostatina no la vas a engañar por mucha texto que metas. Entonces, a lo mejor llegas a muy cercano a tu tope ya de manera natural. Y yo esto lo digo porque yo de manera natural llegué a pesar 120 kilos y con química yo llegué a pesar 132. A ver, que no está, las formas no eran igual, no era tal, pero a ver, que no es esa idea que tiene la gente de toma química y es el triple. No, eso no pasa. Ese chaval, ¿Natural o no natural? hostia, voy a hablar sin verlo en persona, ¿vale? Que ya digo, son por fotos y tal, pero bueno, he visto vídeos. Yo creo que esa sequedad que él llega a conseguir no es natural. Vale. Y el tema de la mandíbula, eso que también genera mucha controversia. Bueno, pues yo tengo un bulldog. Quiero decir, hay veces que la configuración tal, pues no te permite. Tengo bulldog y los he tenido más metiditos y luego no te sabría decir. No, lo de la mandíbula, a ver, lo de la mandíbula, eso que dicen de acromegalia y tal, no creo que sea. O sea, te decantas más bien por el tema de la condición, ¿no? Yo es por la condición, porque llega un punto de sequedad muy fuerte y normalmente los naturales llegan a un momento que se empiezan a deshinchar, pero ya no mejoran más, Vale. porque empiezan a perder masa muscular. Y ese chaval, yo creo recordar que lo he visto con el culo estallado, muy pegado, muy tal, y yo creo que eso es con anabolizante. Pues te voy a enseñar uno, ¿vale? Que además este chico compitió contra mí y está pegando un impacto súper potente en el mundo natural, porque ha sido campeón del mundo también el año pasado, que está muy seco, ¿vale? Es Memphis Sick y se llama Ander Basurto. A ver qué te parece. Vale, he visto algún vídeo por ahí de sale colado. Ponte un poquito más para atrás que te coge el micro. Gracias, Roberto. ¿Que se puede llegar a esto de manera natural? Alguien muy dedicado y tal, podría, y a lo mejor este chaval podría ser. Pero si yo tuviera que decir, sí, creo que toma. Dirías que toma, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que te decanta a ti? Igualmente, la sequedad, ¿no? Es verdad que también los hombros, el pecho tienen muy buena forma. Ese chaval tengo que reconocer que yo lo he visto en algunos vídeos que sube de comida y primero sale a
Ahí solo, o sea, cuando se sacas algo a este móvil solo, se le ve súper seco y súper bien y tal, pero luego creo que de tamaño tiene que ser bastante chiquitillo. Pues no lo es. Mide. Vamos, te lo digo. Tamaño muscular me refiero. No, es bien grandote. Sí, pues. Sí. Si pensando que eras chico yo pensaba que tomaba, pues... Y además medirá un 86, 7 o algo así. Es bastante grande el chaval. La verdad que es muy potente verlo en persona. Yo simplemente... Mira, en general hay una regla muy, muy básica, pero que no es 100% real. El que suele salir presumiendo mucho de su estado natural no lo suele ser. Vale. Normalmente el natural está tallado entrenando y no viene con gilipolleces de soy natural, no lo soy y no tal. Este chaval que yo digo, este chaval que fue campeón de España de IFBM en Fisi, no le escuché en ningún sitio nunca decir que era natural. Vale. Simplemente yo sé que me dice, yo no quiero saber nada de química, no quiero saber nada. Y le dije, nada de nada, ni Joindina ni tal, que parece que están como en un limbo. Y dice, no, nada. Vale. Y ahora, el último, que es el que genera más revuelo que ha generado siempre en los últimos años, Andoni, por supuesto. Pues ese sí creo que puede ser natural. ¿Sí? ¿En qué te decanta? Yo, personalmente... Me decanto en una cosa muy sencilla y se me van a echar encima. Ese de la foto no existe. El Andoni que yo he visto cuando compite no es ese. Considera... Vale, es verdad que él cuando compitió en una federación natural y en NPC. O sea, yo el que he visto en realidad competir no es ese que sale en la foto. ¿A ti te parece que esta foto está tocada, no? Hostia, simplemente las luces ya se ve que están tocadas, ¿sí? No son lo mismo las luces de un Mafia o un Dreamfish que las luces de tu casa. Y un chaval, porque al final también llama mucho la atención el tema de la fuerza que tiene, que un chaval... Sí, creo que puede ser zurda. Sí. ¿Sí? Sí. Pues me sorprende, la verdad que era Este chaval es un portento genético. Además, este chaval yo tenía un podcast y tal y siempre lo he dicho, que primero que me da igual si es natural o no, y segundo, que no tengo por qué cuestionármelo. Yo ese chaval, igual que de los otros, no lo creo por ese nivel de sequedad, que es que lo que cuesta mucho es mantener el músculo siendo natural. Pero tener fuerza tal si eres un portento genético. Y yo, por ejemplo, creo que Pradel era un portento genético y mucha de la fuerza que él tenía y demás, pues era también natural. Y entonces, para ti es más un indicador de si eres natural o no natural, el tema de la condición más que la cantidad muscular. Esto me ¿De a qué sorprende. punto puedes llegar secándote manteniendo la masa muscular? Sí. Vale. Sí. Igual hay una chavala que también sale mucho, que si es natural y tal, una rubia, que sale muy gordita en volumen y en definición sale muy definida con un cuerpo muy chulo y tal. Sí, Sonia. Eso a mí me hace pensar que esa persona toma. ¿Por qué? Porque si tú tienes esa cantidad de músculo en definición natural, en volumen, no estarías tan gordita con el mismo peso casi. Ya. ¿Entiendes? O sea, a la vez, una vez ya que empiezas a meter calorías, si eres natural, eso empieza a crecer. Pero sin embargo, en definición la veo muy bien y en volumen muy mal para el peso que tiene. Es como una dicotomía muy grande, entonces es porque en definición hay algo detrás funcionando. Vale. Eso es mi criterio, que no se siente mal, no los conozco ninguno y no sé si lo son. Estos o son no. opiniones subjetivas de cada uno, aquí no estamos apuntando ni señalando a nadie, simplemente... No, estamos apuntando y señalando concretamente, pero que sí que es verdad que es una opinión que si me estoy equivocando, que me disculpen, ¿sabes? Es una opinión banal, tampoco hay que tenerlo en cuenta. O sea, yo como tampoco nos conocemos, pues mi opinión le tienes que subir un poco los cojones a esto, ¿sabes? Pero que yo creo que por mi experiencia, pues diría eso. Sí, al final cada uno hace lo que quiere con su vida y eres realmente conocedor de lo que Claro, hace. a mí el decir que toman para mí no es algo malo, ¿eh? O sea, yo tomo. O sea, Ya, total. Vale, quiero entrarte, Roberto, en algunos aspectos un poquito más técnicos, ¿vale? Y quiero preguntarte, ahora mismo el mundo del fitness, el culturismo está creciendo muchísimo y hay como un pequeño debate entre la nueva escuela y la vieja escuela. ¿Qué crees que hacía mejor la vieja escuela que la nueva escuela y qué crees que hace mejor la nueva escuela que la vieja escuela? yo creo que la vieja escuela hacía más lo que he dicho antes, la devoción, lo practicaban porque les gustaba y vivían este deporte y demás. Entonces eso lo hacían muy bien, pero hacían muchas locuras. Yo he pertenecido a los dos mundos, de prepararme con agua destilada y todas estas cosas, y se hacían muchas locuras que eran a base de sufrimiento. Entonces, antes solamente duraba el que de verdad le gustaba. Entonces, hacían muy bien esa parte romántica del culturismo, es mi pasión, me encanta y tal, pero hacían muy mal la parte teórica, que muchas cosas funcionaban, pero no sabían el porqué. ¿Vale? O sea, lo de volumen, definido, o sea, funcionaba, pero ellos no sabían el porqué. Pero no se tiene por qué hacer tan así. Y luego la parte nueva, lo que más me revienta un poco es la prepotencia que tienen los nuevos. Vale. Más bien el aspecto psicológico. La gente se piensa que porque lean un paper o lean un tal o que pueden despreciar a los antiguos lo que hacían así a la ligera, ¿sabes? Ya. Es como no, hay un estudio que dice esto y tú estás haciendo eso, no tienes ni puta idea. Bueno, es que ese estudio tuyo de 12 personas en la universidad que se emborrachaban el día antes de entregar la meada, quizás tampoco sea muy fiable.
¿Y qué crees que podríamos hacer? Porque al final a nosotros también, nosotros somos gente muy joven, que también estamos metida dentro de la nueva escuela, pero nos encanta aprender también de la vieja escuela y no nos gusta esta confrontación. ¿Cómo crees que podríamos enlazar los dos mundos para que realmente los nuevos aprendiesen de los viejos o los menos nuevos y los menos nuevos aprendiesen de los más nuevos? Pues yo creo que es, si fuera un libro de autoayuda, lo que dicen el nivel de conciencia. Al final, yo creo que es la ciencia nos tiene que servir para cuestionarnos las cosas. ¿Vale? ¿Por qué digo para cuestionarnos? Porque muchas cosas se han descubierto y luego se han redescubierto que eran falsas, ¿vale? Siempre pongo el mismo ejemplo. Stephen Hawking sacó una teoría, le dieron un premio Nobel, la hostia, y él mismo luego la desmintió, ¿sabes? Con el paso del tiempo, cuando ya le maduró más la cabeza. Entonces, yo creo que los estudios tenemos que verlos para que nos hagan pensar, es decir, si yo veo un estudio, frecuencia 2 es lo mejor, hostia, me tengo que hacer pensar, hostia, pues a lo mejor estoy equivocado. Y ahora, bueno, pues me meto en el estudio. El problema está que con esto de ChatGPT y tal, tú metes y te sacan estudios para todo. Entonces, si tú dices, ¿cuál es la mejor frecuencia para entrenar? Como encima ChatGPT funciona con el sesgo de confirmación, que lo que tú dices que busca, te lo busca. Entonces, claro, tú puedes decir, bueno, frecuencia 2 es lo mejor y hay este estudio que lo corrobora y este, pero es que también hay otros que no. Y van saliendo otros nuevos que dicen que mientras que el volumen total sea el mismo, la frecuencia da igual. Y hay otros, y hay otros, y hay otros, y entonces yo me pongo a pensar, ¿por qué no te coges estos estudios como base para pensar? Pero luego hay individualidades personales, ¿sabes? Y entonces, Dorian Jay, ¿qué pasa? Que era tonto. Porque no hacía frecuencia 2. Porque de hecho solo entrenaba 4 días. Era tonto, o sea. Pero no solo Dorian Jay, toda la escuela que hay alrededor del heavy duty tal, son tontos. O tú eres más listo que todos ellos. Porque Dorian Jay te pasó por la derecha a cualquiera de estos eruditos. Ya. ¿Sabes? Hace 30 años saliendo ya al escenario con 120 kilos, cosa que hoy en día ni se consigue. Entonces, creo que los antiguos tienen que basarse un poco más en la ciencia para preguntarse cosas. Y creo que los nuevos tienen que ser un poco más humildes y no creerse lo que ponen en un papel. Vale. Y por ejemplo, también una cosa que está saliendo mucho, que también creo que la vieja escuela no se utilizaba tanto, el tema de los carbohidratos. Los carbohidratos, está todo el mundo está con los carbohidratos. Esta nueva moda de usar carbohidratos altos para el entrenamiento de fuerza, ¿la ves tan así o consideras que debería de no ser? A ver, los hidratos no son anabólicos a nivel estructural, o sea, bueno, a ver, forman glucógeno, pero no tienen digamos, una finalidad estructural muy definida, muy clara, pero sí que son anabólicos a través de la mediación de las cascadas hormonales y demás que producen. Entonces, yo sí creo que hay que comer hidratos si quieres crecer, pero en ciertos periodos, no puedes estar siempre. ¿Por qué? Porque en el momento que tú estás siempre con una, digamos, ingesta calórica alta en hidratos y el glucógeno siempre está alto, eso es muy bueno para la mTOR, que bueno, son vías de señalización, pero eso es muy malo para otro tipo de cosas, como puede ser hígado graso, resistencia a la insulina, tal. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿La insulina es muy buena para crecer? Sí. ¿La exposición continua a la insulina es buena para crecer? A largo plazo acabas con resistencia, hígado graso y tal, no es buena. Entonces yo creo que hay que hacer periodos. Yo creo que eso de una dieta alta en hidratos siempre, no. Yo creo que hay que periodizar el entrenamiento y dentro de esas periodizaciones la dieta tiene que ir acorde al momento concreto. Entonces, un tío en fase de carga, que los llaman, entrenando fuerte y demás, sí, tiene que consumir hidratos de carbono, pero tienes que darle después de un periodo de sobrecarga lo que llamaríamos descarga. Vale, pero por ejemplo, una persona, o sea, un deportista, ¿vale? Que utilice una gran cantidad de carbohidratos, ¿puede generar resistencia a la insulina? Sí, claro. ¿Sí? ¿Por qué? De hecho, lo ocasiona. ¿Sí? Aunque sea un deportista de alto nivel. Es que el deporte... es que deportistas de alto nivel, claro, que nos referimos, los luchadores de sumo son deportistas de alto nivel. Y evidentemente tienen unos cuerpos que van muy a favor de la resistencia insulínica y demás. No es tanto... a ver cómo decirlo. Cuando tú consumes mucha cantidad de hidratos de carbono, también hay que ver que hidratos de carbono, por ejemplo, mucha cantidad de fructosa, eso acaba volviendo el hígado graso echando hostia. El hígado graso es el paso previo a la resistencia a la insulina. Entonces, claro, la fructosa, mucha gente no sabe ni dónde está, pero eso es típico jarabe de maíz, jarabe de fructosa, que hay en muchos zumos, en muchas historias fructosa. Eso es muy dañino. El tema está, si tú comes comida sana y natural, como se suele decir hoy en día, por mucho que comas, es muy difícil tener cantidades tan altas de calorías como para que te llegue a ocasionar esto si entrenas bastante. Pero claro, que seas deportista no te quita que puedas tener resistencia a la insulina. De hecho, voy a poner un ejemplo un poco absurdo y sobre todo ya cuando te metes en el mundo de anabolizantes, de GH que está haciendo quemar grasa continuamente o de estrés crónico que el cortisol produce gluconogénesis continua. Ya habría que entrar mucho. Pero yo, por ejemplo, ahora mismo, como estoy, tengo una hemoglobina glicosilada de 6. Y yo ¿Eso mismo... es mucho o poco? Es prediabetes. Vale. ¿Sabes? Y yo mismo le dije al médico, digo, ¿cómo puede ser que con el nivel de grasa que tengo tal?
Y me dijo que sí, que es muy fácil en cuanto que esté todo el día estresado, todo el día el cortisol liberando glucemia, todo el día la glucemia alta, pues resistencia a la insulina, ya está. Entonces, para ti, ¿cuál sería, por ejemplo? De hecho, perdón. Dime. Hay una serie de hormonas que son los glucocorticoides que generan resistencia a la insulina y no porque comas muchos hidratos. Es que la resistencia a la insulina puede venir ya no solo del consumir muchos hidratos. ¿Y de qué puede venir entonces? Por ejemplo, de los corticoides, de la cortisol. Vale. Entonces, para ti, por ejemplo, ¿cuál sería la organización a nivel de porcentajes de macronutrientes que para ti sería más o menos perfecta, efectos generales para ganar masa muscular? Vale, yo creo que no es tan importante eso. Si no es lo que te digo, son las fases. Mira, te pongo un ejemplo. Un culturista que entrena fuerza y en teoría incluso cardio. En teoría esa es la combinación perfecta para no tener resistencia a la insulina y tal. Pero tú imagínate que está en hipertrofia y lleva 3 años en volumen, 3 años con un superávit calórico continuo. Cuando tú tienes un superávit calórico continuo grande, tus depósitos de glucógeno están llenos. Entonces yo te pregunto, ¿qué hace la insulina si sigues comiendo hidratos con depósitos de glucógeno llenos? No tiene dónde meterlo. Ya sabes, y ahí aparece la resistencia a la insulina. Y el hígado graso porque se transforma en triglicéridos y tal. Entonces, no es tanto la división de macros, es tanto el exceso calórico. ¿Vale? Y en culturismo y en otros deportes hay periodos de exceso calórico y en culturismo hay practicantes de periodos muy largos de exceso calórico. Pero tú, por ejemplo, en una pérdida de peso, ¿vale? ¿Aumentan más las grasas y bajan los hidratos o lo haces al contrario? No, bajo los Baja hidratos. ¿Y esto por qué lo haces de esta manera? por la carga glucémica. Vale. La insulina es una hormona que tiene una información muy clara, que es retener, ¿sabes? Que es favorecer el anabolismo. Pero si tú estás teniendo hiperglucemias en un periodo en el que precisamente lo que quieres es la activación de la vía MPK, que es la otra, la de quema de grasas y tal, yo prefiero favorecer o hacer todo aquello que favorece la liberación de catecolaminas, que son las hormonas lipogénicas. Adrenalina, noradrenalina, por eso se toma efedrina, clenbuterol, tal, porque son análogas, entre comillas. Entonces yo prefiero favorecer la quema de grasas teniendo la insulina baja y la forma más fácil de tenerla baja es con los hidratos. Y luego por un nivel de cognición, o sea, cuando tú comes hidratos de carbono genera mucha ansiedad, te entra más hambre, tal. Sin embargo, con dietas bajas en hidratos eso es difícil. Y no le pasa, por ejemplo, no le pasa que al final esto es una conversación que hay mucho a tus atletas, cuando le bajan mucho los hidratos no se ven muy cansados o no funciona de Al esta manera? revés, eso te pasa cuando tienes un metabolismo muy glucolítico, ¿sabes? O sea, que tiras mucho de la glucosa. Entonces, como te falta la glucosa, pero si tú te vas, por ejemplo, a estudios de las dietas cetogénicas o demás, el cuerpo, con cuerpos cetónicos, le baja mucho la ansiedad, ¿vale? Y le aumenta mucho la saciedad. Y entonces, generalmente, lo pasa, aparte, ese periodo en el que quitas hidratos y lo pasas mal, es porque tu metabolismo no está acostumbrado y lo pasas mal al principio, pero luego te acabas habituando. Vale. De hecho, yo siempre le digo a la gente, si tienes ansiedad con la comida, prueba a quitar los hidratos. Porque Hostia. los cuerpos cetónicos suelen tender a... De hecho, es lo que hace la semaglutida y estas cosas, te bajan la glucemia en sangre. Entonces te quita el hambre, Ya. ¿sabes? Aparte que ralentizan el sistema digestivo y demás. A ver, es que estos temas, para comentarlos así rápidamente... Ya habría que entrar un poquito más. Claro, porque luego hay que entrar. ¿Qué estamos hablando? ¿De un culturista natural o uno que va con 1,5 gramo de texto y tal? Que todo eso provoca ciertas cosas y claro, es que es muy relativo. Pero sí, hostia, es que los esteroides, al mismo con la inflamación interna que pueden producir y demás, es un caldo de cultivo para una resistencia a la insulina cojonuda. Entonces es más complejo, pero en general yo de hidratos daría un 40%, 30-30, más o menos. Vale. Y a nivel de suplementación, para ti, ¿cuáles son tus básicos? El número uno que pondría como número uno, quizás el magnesio. Posiblemente por detrás del magnesio los omega 3. Y luego la vitamina D. Pero ni más ni menos que por la probabilidad poblacional de que tengamos carencia de ello. Vale. ¿Sabes? O sea, al final los suplementos es tan necesario aquel del que tengas carencia. Si no tienes carencia tampoco hace falta mucho. Pero hay algunos que para el rendimiento vienen bien sin carencia. Es decir, creatina, cafeína, etcétera. Todo eso, aunque no tengas carencia, porque no hay una carencia como tal, te pueden venir bien para el rendimiento. Pero diría que esos tres son los principales. ¿Para ti es esencial tomar suplementación o crees que se puede hacer una buena preparación culturista hablando, sin suplementación? Creo que es esencial. ¿Por qué? Porque aunque una cosa es evitar la enfermedad y otra cosa es potenciar el rendimiento. Entonces, evitar la enfermedad con una dieta se puede hacer. Potenciar el rendimiento si no metes ciertas cosas, yo creo que no. Y ya, para ir cerrándote esta sección, ¿vale? Y vamos a dar paso a Juan dentro de poco. Eres una persona que lleva muchísimo tiempo en el sector, has trabajado muchísimo con el mundo de la suplementación. Vimos cómo va y ven con el tema de más músculo y big y eso. Quiero preguntarte un poco por qué has vuelto, cuáles son tus ganas y cuál es tu proyecto futuro con nosotros. Pues en realidad es que nunca me fui de más músculo, por así decirlo, y nunca estuve. Vale. Mira, mi historia con más músculo yo empecé a subir contenido en 2017, 16.
Y Manolo me llamó, Manolo es el dueño de Más Músculo, me llamó para dar un curso de formación a los vendedores que tenía y demás. Entonces yo vine y lo hice, les di una charla de 4 horas y demás, y a Manolo le gustó bastante, y entonces luego me propuso grabar vídeos para Más Músculo. Y el caso es que yo estuve grabando vídeos, pero yo era colaborador, como tal, yo no estaba ni patrocinado ni nada. Era colaboraba y ya está, ¿sabes? Pero yo tenía un patrocinio con Big. Entonces, ¿qué sucede? Que en un principio no había problema porque Big además se vendía en la plataforma de Más Músculo, no había ningún problema. Pero llegó ya un momento que por determinados motivos, o con uno o con otro, Ya. ¿vale? Pero claro, yo con el que tenía el contrato era con Big. Entonces me fui con Big, que era con el que tenía el contrato, y tuve que dejar de colaborar con Más Músculo. Pero yo con Más Músculo siempre estaba muy a gusto. A ver, yo cuando me fui de aquí, yo siempre dije que yo no dejaba ni un patrocinio ni cosas así, yo dejaba amigos. O sea, en aquel momento estaba Sergio Dufour, Manolo, por ejemplo, pues le considero un amigo. O sea, yo me fui de aquí dejando amigos, pero no dejando compañeros ni de trabajo, ni de patrocinio, ni de nada. Pero bueno, al final yo tenía un contrato firmado y tienes que cumplirlo, sobre todo si eres un poco serio en lo que te comprometes a hacer, tienes que hacerlo. Y yo sé que hubo gente por ahí que decía que me echaron de Conectados, que no sé, no, a mí ni me echaron, de hecho aquí vuelvo, no fue nada de todo eso, fue simplemente que yo tenía un contrato con una marca y tuve que respetarlo. Vale. Y te voy a hacer una pregunta extra, que se nos ha venido aquí, que puede ser muy interesante, como porque ahora ha vuelto a entrar dentro de la marca. Una propuesta de futuro que podamos hacer contigo o con la marca en sí, que creas que puede ser algo muy top. Claro, es que esto me veía siempre. Mira, una cosa que a mí me molaría sería hacer una línea, que de hecho está un poco hablado y tal, hacer una línea, Más Músculo, para que no lo sepa, tiene un laboratorio de producción propia. Entonces, a mí me gustaría poder hacer una línea con suplementos concretos que yo creo que faltan en el mercado. ¿Vale? ¿Como cuáles? Y ya los dejamos aquí. Hombre, se me puede venir a la cabeza, todo el mundo toma proteínas, esto, lo otro, pero la salud intestinal es muy básica, ¿vale? Pero ¿qué pasa? La gente no sabe de salud intestinal y encima tampoco sabe ni cómo, ni las dosis y tal. Pues, por ejemplo, hacer una dieta que pudiera tener, pues, triglicéridos de cadena media, los típicos MCT, probióticos, tal, en una proteína de calidad, podría venir bien. ¿Por qué? Porque así el cliente final no se tiene que complicar mucho la cabeza. Me tomo un cazo y ya sé que estoy tomando las proteínas que normalmente suelo tomar y encima estoy metiendo cosas que sé que van a regenerar el intestino, por ejemplo. ¿Sabes? O sea, es ya darle cierta comodidad al cliente final. Todo existe ya en suplementación, no vas a inventar nada. No, lo único que puedes inventar son packs concretos, o un pack de salud hepática, un pack de salud cardiovascular, un pack... ¿Por qué? Porque la Q10, los omega 3, todo eso ya existe. Pero la gente se ve con el problema de no sé cómo combinarlos. Vale. Pues te lo doy en un pack. Ya está. Qué bueno. Pues lo dejamos firmado para que Manolo le eche un vistacillo, porque seguro que se ve este podcast. Así Ya se lo diré yo de todas formas también. muy bien. Vale. Dicho esto, vamos a dar paso a nuestro compañero Juan Abril. Hostia, que hoy viene disfrazado y todo. Que hoy es especial, hoy es especial Halloween. Es verdad. Bueno, hoy cuando se está grabando esto, sí, es Halloween. Cierto. Bueno, Roberto, muchísimas gracias por... El micro, Juan. Pero Halloween lleva el pelo azul. ¿Qué tipo de relación lleva? Y eso no da, ¿eh? Bueno, eso es porque no me has visto desnudo. Porque sin ropa cambio, ¿eh? Bueno, Roberto, muchísimas gracias, ya te lo he dicho. Uf, esto es un poco incómodo, se mete los pelos. Ah, que tienes doble gafas, vale. Venga, me da igual. Muchísimas gracias por venir, la verdad. Está siendo un episodio que lo que más me gusta de ti es la transparencia que tiene, o sea, no tienes pelo en la lengua. Y eso se nota y se agradece. No tengo ni papilas gustativas ya. Bueno, Manu, te voy a necesitar aquí un momento para ¿Quieres dinámica. que te coja el cartelico, no? Sí. Vamos. A ver, yo he estado investigando mucho sobre tu persona, te lo he dicho antes fuera de cámara, y he visto que has escrito un libro sobre el entrenamiento de pierna. Entiendo que... Pero escucha, claro, Uno de muchos. Lo escribí hace 2 años. ¿Por qué digo esto? Si nos vas a preguntar algo, ya ni me acuerdo. No. Va a ser una dinámica bastante divertida, ¿vale? Entonces, tenemos aquí... Bueno, que déjalos, hombre, que se están ahí. Tenemos... Esto es una tier list, ¿vale? Estos son fricadas así de la nueva escuela de los mejores ejercicios, siendo el A el mejor, el B un poquito mejor, el C un poco de vez en cuando y el D una auténtica mierda, ¿vale? Entonces yo me he traído aquí... Toma, también te voy a necesitar esto. ¿Algo más? Te la sujeto también. No, gracias. Me he traído aquí una serie de ejercicios de pierna en los que yo quiero que tú, como llevas tantos años y además has investigado tanto sobre entrenamiento, nos des un poco una opinión sobre cuáles son los mejores, cuáles son los de, vamos a decir, grado B, grado C y grado D, ¿vale? Esto, Vale, me gusta. me había quedado yo aquí. Uf.
Y una pequeña explicación de por qué te parecen buenos o malos ejercicios. Vale, vamos a empezar con este. Las imágenes a veces son de mala calidad, ¿vale? Pero es que a veces es difícil de encontrar. Esto es una... Bueno, lo verás una prensa pendular Sí, a mala calidad, dice. de disco. Que nosotros tampoco tenemos una impresora. No veo lo que me costaba encontrar las imágenes a veces. Vale, esto es prensa unilateral, ¿no? O bilateral, pero una pendular de discos de toda la vida. Puedes hacer unilateral o bilateral, como tú quieras. Si yo tuviera que decirte dónde colocarla, pero claro, no me voy a basar tanto en la biomecánica del ejercicio, sino me voy a basar en la incomodidad de esta máquina, que es que se mueve muchísimo peso y tienes que cargar muchísimo peso. Yo lo pondría quizás en el C. Vale. Vale. O sea, no es que sea una mierda del todo, pero tampoco es que sea algo de ligero. Vale, como para de vez en cuando, ¿no? Sí. Vale. Vamos a hablar del desarrollo completo de la pierna del tren inferior, enfocado tanto a hombres como a mujeres. Y si lo enfocamos un poquito más a mujeres, vamos con el hip thrust. Uno de los ejercicios que se supone que es el rey del desarrollo. Claro, pero tú cuando... Esto lo tengo que tener en cuenta, teniendo solo en cuenta el ejercicio, porque por ejemplo el hip thrust podría ponerlo de los primeros cuando es ya para enfatizar en el glúteo, pero el hip thrust como base de un entrenamiento, no. Yo quiero que lo hagas bajo tu criterio. Tú escribiste un libro hace 2 años sobre entrenamiento de pierna y tú ahora mismo de la sala eres el que, por así decirlo, más ha leído sobre eso. Entonces, en base a tu criterio como entrenador, preparador, ¿dónde lo pondrías? Puedes tener en cuenta biomecánica. Obviamente... Pondría en el C también. Vale. ¿Por qué? Porque como ejercicio no es malo y no quiero que la gente piense que por ponerlo en el C es malo. Pero sí quiero que la gente piense si es la mejor opción para lo que quieren cuando van a entrenar. Es decir, hay ciertas sentadillas o prensas que trabajan mucha más musculatura aparte del glúteo y el glúteo desde una postura mucho más anatómica o más funcional. Entonces no significa que ese ejercicio sea malo, significa que hay otras opciones que son mejores, que lo pondría más arriba. Pero, o sea, si analizo el ejercicio por sí solo no es malo. Vale. Pero si lo analizo en una tabla, prefiero poner otros para trabajar en la misma zona que no así. Vale. Y hablando de sentadillas, aquí tenemos una de las sentadillas que a mí personalmente no me gusta, pero sí quiero saber tu opinión. La V-Squat. Yo es cierto que a veces la pauto para buenos días, porque me parece una máquina interesante para otros ejercicios, pero como sentadilla personalmente no me gusta mucho, pero... Yo esta como sentadilla la veo bien si la quieres para enfatizar en el cuádriceps. De hecho yo la hago, pero eso, para enfatizar en el cuádriceps, no como sentadilla básica. Vale. Entonces la pondría en el B, porque además tiene otras propiedades para la gente que tenga protusiones, para la gente que le dé miedo usar peso. Vale. Esa es la V-Squat, pero esta seguro que te va a gustar un poquito más y ya sé yo dónde la vas a poder. Pues no me gusta más. No me gusta más porque la configuración de esta máquina es la jaca normal de toda la vida. La configuración de esta máquina hay a gente que le destroza las rodillas. ¿Y si le metes una banda reversa? ¿No la mejorarías? Banda reversa, ¿te refieres atrás? Sí, banda atrás, para que genere menos demandas abajo. Yo opino una cosa, y es que el que se mete la banda detrás, claro, es para quitar peso en el momento de mayor resistencia. Eso es para cobardes. Pero, por ejemplo, para rodilla, a mí me viene muy bien, ¿eh? Yo te he dado a nivel Te personal. quita el dolor, pero es una forma de inflar mucho el ego. Juan, cobarde. Es para cobardes, sí, es una forma de inflar el ego. Si no puedes, no puedes. Esto hay que hacerlo como Josema con 2 cojones que baja hasta abajo sin banda. No, pero mira, te la pongo en la misma que las otras. Tiene cosas buenas, pero hay gente que le puede destrozar las rodillas. ¿B o C? Ve. Pues yo pensaba que te iba a... Fíjate, yo pensaba que te iba a gustar mucho, ¿no? Yo solo tengo un ejercicio en la A para pierna. Vale. Vale, vamos a dejarlo para el final. Extensión de cuádriceps. Extensión de cuádriceps. Un analítico básico. Pues te le pongo en el B, pero no como como ejercicio que desarrolla la pierna, pero me parece perfecto para empezar a activar el cuerpo para luego ya pasar a los... Ya sé que siempre se dice que los multiarticulares es mejor al principio y tal, pero yo no opino así. Yo no entreno bien y veo que todo el mundo no entrena bien hasta el segundo mínimo o tercer ejercicio, que es cuando ya está todo bien lubricado, el sistema cardiovascular, tal. Entonces, para empezar, me parece bien. Entonces, le pongo en la B, aunque como ejercicio general le pondría posiblemente en una C o en una D, pero como si lo utilizas de esa forma para eso, a ver. Yo pienso igual que tú, o sea, meter un preactivador a veces, sobre todo en personas que tienen dolor de rodilla o patología de Sobre rodilla. todo en gente que lleva mucho tiempo, que hay unas descompensaciones muy claras entre aductor, glúteo, cuádriceps. Es una forma de agotar el cuádriceps sin que... O incluso para cuando cargan mucho peso, aquí no sé tu opinión, pero cuando ya llevas cargas altas en sentadilla, hacer una bajada y cortarle un poco. Vale, este es un ejercicio que yo lo veo poco, pero es un poquito más diferente, la Sissy Squat. Hostia, no sé, te lo pongo en la D, tío. ¿En dónde es la D? La D, una mierda de ejercicio. ¿Por qué? Una puta basura. No te gusta. ¿Por qué? Porque tienes que estar pendiente de muchas cosas menos de la contracción. La cinestesia, el control, dolores en las rodillas. O sea, cuando
el músculo está hecho o para empujar, o sea, nuestro cuerpo está hecho o para empujar o para empezar a equilibrar con... Y ese no es precisamente para empujar. Vale, y para empujar tenemos la prensa 45 grados. Prensa 45 grados. Bueno, clásica. este es el que yo pondría en el A. En el A. Y este es el que yo creo que se tiene que basar casi todo el mundo para Prensa. desarrollar. Una prensa. Para ti, la prensa es... Es la base del entreno de piernas, sí. Hombre, tú el otro día te cascaste 6 series de último Y ejercicio. hasta 10, sí. Dios. sí. Vale, peso muerto. Convencional, sumo, me da igual, rumano, piernas Para los rígidas. principiantes le pondría en la A, junto con la prensa. Para los principiantes, a partir de intermedios lo pondría en la B. Y para los avanzados le pondría en la D ya. Por la carga que puedes mover. El riesgo-beneficio no compensa, sí. Vale. O sea, cuando no tienes mucha fuerza, Vamos a ponerlo en el medio. sí. Es que ese es de los que yo a día de hoy, por ejemplo, no hago, pero sí me harté mucho hacerlo en su día. ¿Y has notado alguna molestia a largo plazo en la zona? No, la molestia la noto si le hago. Vale. Vale, la goblet squat o sentadilla frontal, como lo quieras llamar. Volvemos a lo mismo. Esto para alguien, una mujer que empiece y no tenga fuerza, bien, pero como tengas fuerza, ya el agarre, en la D. Vale, la de directamente. Estás ya harto de agarrar, ¿eh? Un poco. Vale, venga, vamos a ir con las 3 últimas. Venga. Búlgaras o zancadas. Ah, pues mira, este Muy típico en el culturismo. en la B le pondría. ¿Te gusta como finisher o cómo lo utilizarías? Me gusta como ejercicio para acabar, sí. Digo para acabar. A ver, este ejercicio para acabar, cuando ya está congestionado, es una putada para la gente que tenga problemas de cinestesia y demás, porque supuestamente la teoría dice que cuando un ejercicio requiere de equilibrio y control neuromuscular, tiene que ser al principio. Siempre lo hacemos al final. ¿Por qué? Porque no puedes mover un peso como para que al principio sea representativo. Pero si es una persona que tiene buena cinestesia, no ha tenido lesiones en los tobillos, porque eso luego te desequilibra mucho el control y tal, lo pondría en la B. Vale. Y para terminar, el que yo creo. Ya te lo cojo. El que yo creo que es el patrón rey del tren inferior, o siempre se ha dicho, que es la sentadilla. ¿Vale? Te voy a dar 4 cartas. Y creo que vas a saber perfectamente cuáles son. Desde la sentadilla al estilo Tom Platz, con piernas juntas, una pendulum, una bell squat y creo que había también una sentadilla libre barra normal. ¿Dónde pondrías cada uno? ¿Habría alguno que Se nota descartaría? que eres new school. Se nota que eres new school porque falta una sentadilla muy básica, muy poco usada, que solo hacíamos los de antaño, que es la frontal. Bueno, te la he puesto aquí, pero tampoco es una Sí. frontal. Vale, a ver, mira, yo la sentadilla, volvemos a lo mismo de siempre, la sentadilla normal, la típica, la normal, Sí. según periodos. Empezaría por la A para los principiantes, la B para los intermedios y ya en la C para los avanzados. Y no es porque sea malo, es porque según las características del que lo ejecuta, se puede destrozar ya cuando los pesos son muy grandes y tal. La pendular la pondría en la A. Esta sí es muy buena. Si la máquina es buena, ¿eh? No, en más músculo superior tenemos siempre las mejores máquinas, y tú lo sabes. Sí, la de abajo está chula, la de abajo está chula. Vale, luego la B de squat. Que esta la odio, tío. Pues tío, a mí me parece muy interesante para personas que tienen dolores lumbares. Ya, pero te quitas el dolor lumbar, pero te destrozas en lo que es la cintura, tío. Porque si mueves mucho peso. verdad. Entonces la pondría en la D por lo incómoda que es. Eso sí, el que no tenga mucha fuerza puede estar arriba. Pero para el que tenga ya fuerza, que eso empieza a tirar para abajo, es incomodísimo. Y luego esta, el tipo Tom Platz y tal, volvemos a lo mismo. Esta sería en sentido inverso. La pondría arriba para los ya muy avanzados y abajo para los principiantes. Ok. ¿Por qué? Porque ya cuando eres muy avanzado, sí que es verdad que para focalizar en un punto concreto y tal es muy buena, pero un novato se tiene que basar más en una genérica. Entonces, ponla en el medio. Vale, pues muchísimas gracias. Me ha parecido súper interesante, la verdad, porque son puntos de vista que difieren a veces un poco de lo que estamos acostumbrados, como más la nueva escuela, de ver en redes, más basarte sobre todo en biomecánica, perfiles de resistencia y demás. Pero, por ejemplo, el tema de lo que me has contado de la banda reversa es un enfoque que se escucha mucho en la nueva escuela, pero que no se ha aplicado tanto en la vieja escuela. Y escucha, a ver, por eso te digo que la nueva escuela yo creo que tiene que valer para hacernos pensar. Tiene mucho sentido lo de la banda y demás, siempre que la persona que lo utiliza no lo use para llenar su ego. El problema está que yo la mayoría de la gente que veo que utiliza bandas es para meter un peso con el que no puede, verdaderamente. Venga, va. Venga. Preguntas rápidas. Lo primero que se te venga a la mente. Peor experiencia como atleta de culturismo. Los jueces. Vale. Lesión más grave que has tenido. Lesión muscular, rotura de cuádriceps de 12 centímetros. Vale. Dios. ¿Qué es lo peor que tiene el culturismo? La envidia. ¿Y lo mejor?
La envidia. Peor, La inversa. peor fármaco y el peor fármaco que haya y que además es el que sea el que más se utiliza. A día de hoy creo que el Telmisartán. Mayor inversión de dinero que has hecho. Bueno, Hombre, lo que has dejado ahí abajo no está mal. la verdad, a mí me lo han dicho y me han dicho que vaya tela. 140.000 euros costó lo que hay abajo. Lo que más me he gastado el chalet donde vivo. Vale. El suplemento que no falta nunca en tu vida, aunque no estés en preparación. Omega 3. Vale. En una palabra, ¿cómo definirías el culturismo de competición? Frustrante. ¿Cuál fue el peor error que hayas tenido en una puesta a punto? Pensar que sabía cómo hacerla. Vale, muy buena. La mejor decisión profesional que has tomado. No la he tomado, pero la tengo que tomar, retirarme. Vale. ¿Existe un uso responsable de la farmacología o de la química? Existe un uso responsable, pero no seguro. Vale, O sea que la gente asocia responsabilidad con seguridad y no. Vale, muy bien, me gusta Bueno, mucho. muy buena respuesta, ¿eh? ¿El hígado o el eje hormonal? ¿Qué le preocupa más o le debería preocupar más a un culturista de competición? El hígado. Vale. Un compuesto que nunca volverías a tocar. Por malas experiencias, por efectos secundarios, por lo que hayas leído o lo que sea. Te iba a decir una bebida alcohólica, pero quizás si me baso en el culturismo, el que nunca... el DNP. Vale. ¿Cuál es el error más común al empezar a utilizar química? Dar demasiado peso en la ecuación total a la química. Vale. El mayor mito dentro del culturismo. Que te vengo a la polla si utilizas química. ¿Y cómo te sientes después de este podcast? Hostia, no tengo la palabra. Se me ha hecho corto. ¿Cómo me siento? Bueno, con ganas de más. Pues muchísimas gracias por estar aquí. Sobre todo, te lo repito, por tu transparencia y por habernos enseñado tanto desde un punto de vista totalmente distinto al que estamos nosotros acostumbrados a escuchar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan. Pues nada, Gracias a Roberto. vosotros y además os quiero decir que nos viene bien a los de la vieja escuela, aunque yo me tocó vivir la transición de vieja a nueva, relacionarnos con los nuevos, pero fíjate, porque siempre parece que hablamos desde como que nosotros sabemos más y a mí en realidad me gusta escuchar vuestros puntos de vista y tal, porque no tenéis vosotros la misma percepción que yo cuando empecé. Claro, qué bueno. Entonces, me gusta saber qué percepción tiene ahora la gente, también para yo poder generar contenido, para poder adaptar, para poder hacer los planes, porque claro, yo lo hago con base a lo que yo he vivido, pero es que en aquella época era todo muy distinto. Entonces, me gusta poder dialogar con gente de ahora. Qué guay. Pues tío Roberto, ha sido un placer increíble, pero antes de terminar siempre hacemos como una pregunta inversa y es, ¿qué pregunta nos harías tú a nosotros? Puede ser a mí o puede ser a cualquiera de los del equipo. ¿Cómo os gustaría que evolucionara el podcast? Pues, ¿queréis contestar alguno? Hablo un poco por todos, creo que ya personalmente por mí. Creo que nos encantaría poder hacer crecer el podcast lo máximo posible, unir mensajes que sean mensajes como el tuyo, que vengan de un culturismo más antiguo, un culturismo más nuevo, también dar mensajes que vayan más asociados a la salud y por supuesto que podamos ir incluyendo más cositas porque creo que nuestro programa va más allá de un podcast, sino que nos gusta hacer actividades, dinámicas y cosas así. Incluso poder salir fuera, hacer cosas que no sean directamente dentro de la sala, creo que podría ser brutal. Así que, Roberto, ha sido un placer enorme, te lo repito. Igualmente, Muchísimas gracias por tu energía, además, por tu tiempo, ahora por tu creo que nos sabiduría. veremos más. Entonces, nada, pues eso, encantado de haberos conocido y espero que hagamos ahora más cosillas juntos y demás. Y sobre todo, espero que Más Músculo coja... Esto ya es un poco boca chanclería mía, pero no sé si os habéis dado cuenta que todo el sector del fitness está vinculado al marketing. Así puede ser que le demos una imagen vinculado a una educación real, Total. que no esté tan basada en vender y en cosas así. Estamos totalmente alineados con lo que dice Roberto. Pues nada, familia, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Como siempre, suscribiros, darle like y en los comentarios cualquier dudilla que tengáis y próximos invitados. Muchas gracias.